Hay muchos lugares en Granma, en Santiago, pero en toda Cuba hay muchos lugares por lo que podemos reeditar eso y siempre salir con fuerza para seguir echando para adelante, que es lo que nosotros hacemos. Porque verdaderamente todos estos movimientos y todas estas acciones unifican, llaman la atención, hacen que más jóvenes se incorporen. Miramos hacia la derecha, hacia la izquierda y lo que vemos es monte. Se puede imaginar con un fusil, una mochila, días sin comer, atravesando estos montes. Es algo difícil. La revolución hay que sentirla. Y cuando uno siente la revolución, está convencido de que siempre va a vivir por la revolución. Y por lo tanto lo que hay es que tratar de hacer todos los días algo que beneficie a la revolución.
siempre lo hacemos los Trineos Nuevos, reeditándolo por todas las provincias con el ascenso, con la ruta histórica Consideren las Alturas. Acá nos acompañan en conmemoración por los 65 años que hace que el comandante, en el primer año de la Revolución, ascendiera al Pico Turquino, precisamente 65 jóvenes de todas las provincias del país y de los principales sectores de la economía. Tenemos jóvenes de la ciencia, de educación, de salud, campesinos, de energía y mina, que es además el compañero más activo. ¿Dónde está? Vienen todo el camino. Bueno, tenemos una representación de jóvenes de todos los sectores. Está nuestro presidente de la FED Nacional, nuestro presidente de la FEU también. Y esta va a ser la primera de muchas rutas que vamos a estar realizando durante el año 2025. Le comentaba al inicio y creo que no podemos dejar de comenzar por ahí. Cuando hace 2 años enterrábamos acá en el 60 aniversario de la organización el mensaje a la generación que cuando la organización tenga 60 años será quien hará lectura de ellos. Y como ellos, nosotros y todas las generaciones que vendrán en el futuro, como pusimos en ese mismo mensaje, en tiempos difíciles, la juventud nunca se rindió ni nunca se rendirá. Un mensaje que además está publicado en nuestro periódico Juventud Rebelde y que a todos cuando aquí lo leímos y cuando aquí lo enterramos, bueno, nos corrían. La ruta no comenzó aquí, comenzó desde ayer. Bueno, estuvimos en la plaza de Bayamo con la ceremonia de las banderas y en la de Majagua, que fue donde comenzamos, porque decidimos definir áreas claves que acá le entregamos. Ya se han ganado 2 pegatinas. Acá va a ser la tercera. Sí, acá va a ser la tercera. La primera, bueno, en la de Majagua, que es donde comenzó nuestra historia, y en los Saltos de Naranjo, que fue donde comenzamos a ascender, pues precisamente la pegatina de la determinación, que es lo que tenemos que tener en tiempos desafiantes como los que está enfrentando la revolución y que necesitan de la valentía y de la determinación de la juventud cubana. Acá, en la cima de la Comandancia La Plata, pues la pegatina de la firmeza ideológica, por supuesto, que además nos da precisamente todo este ascenso de la unidad y forma en nosotros la solidaridad que tanto necesitamos para seguir construyendo amor en esta Cuba que tanto amamos. Y precisamente mañana, cuando lleguemos, que todos van a llegar, ¿verdad? Sí. Somos 65 y los 65 tenemos... Lo importante es llegar, no importa si se demoran un poquito más. Así mismo. Bueno, en la altura de Aguada de Joaquín, la pegatina que vamos a obtener va a ser el de la superación. Cuando lleguemos al pico de Turquino, va a ser el de la victoria. Y cuando bajemos por Santiago, Cuba, que vamos a bajar, va a ser el de la unidad que es la que nos ha traído hasta acá, y además todos vamos a poder llenar todos los áreas claves y los puntos unidos a los valores que son los que nos tienen que identificar. Ahora, por el reverso, están los retos que en el 2025, como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, todos van a estar poniendo y todos vamos a formar parte también de lo que hemos construido juntos para este año. Y cada paso que demos en cada área, en cada punto clave que hemos definido, va a ser también un paso de avance de todo lo que nos vamos a estar proponiendo en un año que sabemos que va a ser muy retador, pero que por encima de todo va a contar con los brazos, con la fuerza, con la voluntad y con la alegría de esta juventud que hoy acá nos acompaña y que además está en toda Cuba. Bueno, háblenos un poco de sus impresiones. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen una cosa como esta? Cuando resbalan con una piedra, están agotados, cuando parece que uno se va a desmayar y dice voy a seguir, ¿en qué piensa? El micrófono. En seguir adelante. En seguir adelante. Con mente positiva. Con mente positiva. ¿Por qué? Porque uno nunca debe bajar la guardia. Y aquí estamos respirando esencia, aquí hay raíces. Aquí estamos respirando historia de nuestro comandante. Esto es un verdadero encuentro con la historia. Y les estoy preguntando todas estas cosas porque son intenciones que queremos compartir, que la secretaria de la Juventud les decía. A ver, en las conversaciones, en los encuentros que hemos tenido sistemáticamente con el Buró Nacional de la Juventud, que el año pasado fue un año yo creo que fue intenso, sobre todo para ver y que partieran de ustedes las ideas de cómo tenemos que desarrollar los movimientos juveniles liderados por la juventud, con las organizaciones estudiantiles y la organización pioneril. En tiempos como estos, como ustedes mismos, con sus códigos, diseñaban qué debíamos hacer. Y yo digo que para lograr la unidad hacen falta 2 cosas. Primero, conocer Cuba, conocer la historia, beber en las raíces y en la savia de nuestra historia. Y en segundo, participar.
Y entre esas dos hay una relación, porque uno participa conscientemente cuando conoce la historia. Y es como que la historia te va dando la fuerza, las energías para avanzar, sobre todo en tiempos tan complejos, con tanta adversidad, con tantas presiones, con tanta intoxicación mediática. Hay que tener mucha convicción revolucionaria y hay que sentir un tremendo orgullo de ser cubano para no dejarse aplastar por toda la cantidad de cosas que dicen de nosotros. Pues si uno se guía por las redes sociales, casi que nosotros somos indeseables en el mundo y no es así. Pero lo que hay en las redes sociales es una Cuba que no existe, es una Cuba que han inventado para desacreditar la obra de la revolución. Porque cuando uno se pone a buscar también las razones por qué mantienen el bloqueo, si nosotros somos tan ineficientes, tan incapaces, ¿por qué mantienen el bloqueo? Porque el ejemplo de la revolución cubana los aplasta. Y no pueden dejar que la revolución cubana avance y siga conquistando victorias en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ideológico y siga dando ese ejemplo para el mundo. Es lo único, esa es una de las razones. La otra es la prepotencia yanqui. Los yanquis no pueden entender que un pueblo heroico no se doblea. Ahora, para ser heroico, y ahí vuelvo a la participación, y ahí vuelvo a las esencias, hay que saber que ese heroísmo lo alimenta esa historia. Esa historia. Y por eso estamos hoy aquí, por eso quisimos compartir. Este es un año que a partir de esos debates que hemos tenido con la juventud, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que la historia se sienta mejor? A veces una clase de historia que puede estar bien dada incluso, no es la que más te motiva por un hecho, no es la que más te piensa, un sentimiento. Una buena lectura de un texto también puede ayudar, pero no siempre te da toda la vivencia. Ahora, cuando uno va a estos lugares y respira en estos lugares la revolución, ahí sí hay una pasión que te lleva a distinto. Entonces es importante que los jóvenes cubanos asistan a todos los lugares que tiene nuestra geografía, que vincula nuestra geografía hermosísima como esta, con nuestra historia llena de heroicidad. Entonces Fidel, en el primer año de la revolución, precisamente un día como hoy, todo empezó días antes, pero un día como hoy estaba haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy. Había convocado a más de 300, creo que eran 390 jóvenes, si no me equivoco, 390 jóvenes de las milicias universitarias, José Antonio Echeverría, a los cuales le iban a dar un grupo de entrenamiento y de preparación aquí en las montañas. Y Fidel les dijo algo así: venimos a la Sierra Maestra, venimos a estos lugares a renovar las energías para enfrentar el segundo año de la revolución. Nosotros yo creo que estamos renovando energía y que esas energías superan el cansancio, el esfuerzo, y que cuando uno pasa por estos lugares estamos aprendiendo de la historia, estamos bebiendo de nuestra historia. Yo creo que también estamos haciendo un poquito de historia y nos enaltecemos, nos estamos emancipando y nos estamos reforzando, nos estamos energizando. Mañana todos vamos, donde quiera que estemos, vamos a estar distintos. Y yo no creo que venir aquí nos hace más revolucionarios, porque si estamos aquí es porque tenemos la Comisión de Revolucionarios. Pero yo sí creo que estar aquí nos hace mejores revolucionarios. Hoy sabemos más de nuestra historia. Hoy sabemos más de nuestras raíces. Esto afianza convicciones. Y uno se da cuenta que tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo se pueden superar. Lo superaron ellos. ¿Cómo se llegó aquí? El historiador lo estaba explicando. Desembarco del Granma, que fue durísimo. Alegría de Pío. Los desencuentros y los encuentros. Después del encuentro, entonces, llegar a la sierra, enfrentar al enemigo, hacer la comandancia de La Plata con la originalidad con que se hizo esta comandancia, que ustedes vieron que aquí no se desmontó nada, aquí no se taló un árbol, aquí no se cortó nada. Aquí todo se hizo aprovechando los relieves y la vegetación. Y fue un lugar inexpugnable. Aquí no pudo llegar el ejército de Batista. Desde aquí, en los dos últimos años, aquí se establecieron en mayo del 58. Hasta el 1 de enero del 59. Desde aquí se dirigieron las principales acciones del revolucionario. Y aquí radicó la dirección de la revolución, el primer frente, el comandante en jefe en particular. Desde aquí se enfrentaron con 500 rebeldes mal armados, una ofensiva de verano de Batista de más de 10.000 efectivos.
Más de 10.000 efectivos. Y después se diseñó la contraofensiva. Desde aquí Fidel dio las principales entrevistas a medios internacionales. Desde aquí se conoció ante el mundo que había una fuerza revolucionaria combatiendo la tiranía de Batista. Aquí está Radio Rebelde. Aquí está Radio Rebelde, un hospital de campaña. Desde aquí, aquí empezó a surgir todas las ideas y todos los programas de la revolución. Aquí se diseñó la salud, se diseñó la educación, se diseñaron los programas sociales de atención a la población. Eso después se reproduce en el segundo frente con Raúl, la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria. Y entonces Fidel siente el deseo de venir aquí en el primer año de la revolución. ¿Y con quién viene? Con jóvenes. Con jóvenes que se estaban preparando también para lo que nos iba a venir después, que fueron todas las etapas esas de agresiones, bloqueos, todo lo que ustedes conocen. Ustedes son, bueno, todos nosotros ya somos parte de generaciones que nacimos después del triunfo de la revolución y que nacimos bloqueadas. La mía, que es la más vieja aquí, es una generación que nació bloqueada. Nuestros hijos nacieron bloqueados. Ustedes que pueden ser casi que nuestros nietos, bueno, un poco hijos y un poco nietos o sobrinos, bloqueados, así hemos vivido. Como cuando solo se reúnen un grupo de compañeros, como Raúl narra la anécdota, dice, no, está diciendo con pocos fusiles y poca gente, vamos a hacer la revolución. Hicieron la revolución. Si se acobardan, si no tienen compromiso, si no tienen ímpetu, si no tienen coraje, no hubieran hecho esto. Y lo hicieron. Y si ellos pudieron, nosotros no lo podemos hacer. Pero para tener esa convicción hay que vivir esto. Hay que saber eso. Y por eso los últimos días del año hemos estado recreando un grupo de hechos históricos, no por gusto y con los jóvenes. Ustedes saben que el 24 de diciembre recreamos la cena de Fidel con los carboneros. El jefe de la revolución, la primera Nochebuena, ¿con quién la comparte? Con los carboneros de la cena de Zapata, que era la gente que vivieron peor en la dictadura, que fueron más explotados, que no tenían ningún aliento de vida. Ya Fidel, cuando va a esa cena el 24 de diciembre, bueno, había transcurrido casi un año de la revolución, ya en la Ciénaga de Zapata había carretera. En un año ya la revolución había cambiado la Ciénaga de Zapata. Y ya se habían diseñado un grupo de programas para el desarrollo de la Ciénaga de Zapata. En un año. Ese compromiso con los humildes, esas son las cosas que demuestran que es una revolución con los humildes, por los humildes y para los humildes. Yo recuerdo de niño que yo cuando estaba en sexto grado estuve en una de las tomas simbólicas de Santa Clara. Y esas son experiencias que a uno no se le olvidan en la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahora tenemos esto. Y como decía la secretaria de la Juventud, se han organizado muchos encuentros. Pero hay que lograr que incluso estos vayan impulsando para que la gente, sin que se lo estemos proponiendo, cada comité de base, cada brigada de la FEO, cada brigada de la FEN, cada colectivo vaya encontrando y vaya diciendo cómo ellos van a recrear la historia. Y que la sientan. Y miren, aunque no haya recursos, vamos a pie, salimos a pie, caminamos, vamos a los lugares. Después descargamos con una guitarra, conversamos. Si hay combatientes, se puede conversar con combatientes. Hay historiadores que pueden explicar. Y todo eso yo creo que es una manera más amena, más directa de conectarnos con esa historia y de vivirla. Y nos da también mucha salida. Aquí estoy seguro que todos ustedes no se conocían de antes, ¿no? ¿Cuántas amistades todos se han hecho amigos? ¿Y llevan cuántos días juntos? 2 días juntos. 2 días juntos. Hoy es el tercero. Se hacen amigos, han compartido experiencias duras, se han apoyado. Han compartido. Se han metido en el río. Y algunos no se han metido ni debajo de la ducha, seguro. Pero han podido compartir entre los sectores que ustedes representan y han podido conocer lo que hacen los compañeros de la eléctrica, lo que hacen los jóvenes científicos, lo que hacen los artistas, lo que hace cada uno de ustedes en los ámbitos en que desarrollan su vida profesional o su vida como jóvenes, porque aquí también hay muchos estudiantes. El papel en la marcha del pueblo combatiente. Y yo creo que si lo hacemos bien, si lo hacemos sin cliché, si lo hacemos sobre la base de la participación consciente, si lo hacemos sin esquematismo, si lo hacemos que no sea caminar por caminar o visitar por visitar, sino impregnarnos de eso, que se puede vivir en lugares como este, yo creo que todos vamos a ser mejores revolucionarios en cada momento y eso va a seguir alimentando
nuestra pasión por defender la revolución, nuestro compromiso con nuestra revolución, nuestras convicciones revolucionarias. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan acudido a esta convocatoria, que hayan decidido participar. Me imagino que hoy cuando estemos, bueno, ya en las redes está, porque todos ustedes han estado poniendo cosas en las redes. Hay muchos más que van a decir yo quisiera estar, y hay otros que se van a proponer venir, y hay otros que estarán ya diseñando a qué lugares van a ir y qué propuestas van a hacer. Pero a ustedes que asumieron esta convocatoria, agradecerles el tiempo y agradecerles que nos hayan dado este tiempo para poder conversar con ustedes sobre esta idea, que no sé si la apoyan o no, pero si la apoyan vamos para adelante. Y cada uno ahora la tiene que impulsar en cada colectivo. Y con eso también convocar a los colectivos que estén más cercanos. Pues. En muchos de los centros donde están ustedes, el único comité, donde hay comité de la juventud, el único comité de base no es al que uno pertenece, hay otros comités de base, sobre todo los centros grandes, las universidades, algunos centros industriales, algunas fábricas, y así vamos generando un movimiento que cada vez se suma. Y yo diría que con la riqueza que hay en la historia de Cuba, en toda la historia, no solo en la etapa revolucionaria, en toda la historia, casi que todos los días, un colectivo de jóvenes pudiera estar recreando un momento de esa historia. Y hacerlo de esa manera, yo creo que es una manera creativa, se adapta más a estos tiempos. Y si eso lo acompañamos entonces con mensajes revolucionarios, con el trabajo en redes, con audiovisuales, si dejamos constancia de lo que hemos vivido, si sacamos el espíritu ese de creadores que tenemos casi todos, pues yo creo que también cuando la gente escribe en las redes han sacado su halo poético, su compartir pensamientos, de superar emociones, todo va a ser mejor, y a eso los convocamos, y cada vez que podamos estar con ustedes en eso lo vamos a hacer. Y nosotros no vamos a subir el turquino, no, porque mañana el comité ejecutivo del Consejo de Ministros es el primero del año, y estoy convencido que ya con este ratico todo el mundo está más descansado. A ver, pero hablen ustedes, ya yo hablé bastante. Hablen ustedes. Mi nombre es Sergio Díaz, soy secretario de un comité de base de Texas, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, y el coordinador de las redes jóvenes que tenemos en la empresa a nivel nacional. Y eso era precisamente lo que iba a mi intervención. Usted decía cómo nuevas formas de hacer, de llamar la atención de los jóvenes y de vincular a los jóvenes a todo el movimiento nuestro. Nosotros empezamos esto hace 2 años, en diciembre del 2022. Y en la empresa habían más de 5.000 jóvenes, es decir, el universo juvenil, y apenas éramos 173 militantes a nivel de país. Hoy, 2 años después, todavía no hemos cerrado las cifras completas del año pasado, pero sobrepasamos ya los 400 militantes. Éramos 17 comités de base, no teníamos comité de base en todas las provincias, ya hoy tenemos 45 comités de base y tenemos comité de base en todas las unidades organizativas de Texas, de los territorios. Estamos enfocados, tenemos un trabajo ya suficiente en los municipios cabeceras de las provincias, y queremos, eso es uno de los retos que nos estamos planteando ahora hacia 2025 y 2026, es ver cómo podemos llegar hacia todos los municipios. Nosotros tenemos representación en todos los municipios de Cuba. Aunque no tenemos suficientes jóvenes en todos los municipios, queremos ver cómo, en donde hay, poder llegar. Y precisamente ese crecimiento, y estamos hablando es decir, todos los años hacemos reuniones nacionales, es decir, traemos jóvenes y les decidimos, hoy vamos a hacerlo en esta provincia. Y lo enfocamos con trabajos sociales, con trabajos de la historia, que de hecho queríamos hacerlo en diciembre, ahora que pasó en Santiago, no pudimos, pero está planificada. Hablaba con la secretaria, con aquí algunos de Granma, y le decía, nosotros teníamos pensado ahora este año venir a Granma precisamente a la de Majagua, un grupo de sitios históricos, porque verdaderamente todos estos movimientos y todas estas acciones unifican, llaman la atención, hacen que más jóvenes se incorporen. Un grupo de Oriente, nosotros estamos organizados por regiones, 10 jóvenes de cada provincia oriental, el 26 de julio subieron el Pico Turquino. Y estuvieron en el Pico Turquino, y de hecho ahí tuvimos el apoyo de las autoridades de Santiago. Y ha sido algo, una forma que hemos encontrado que ha revitalizado la vida juvenil dentro de la empresa. Hay que decir que hemos tenido un gran apoyo, tanto del Comité Nacional como de la dirección de la empresa, nuestra presidenta ejecutiva,
siempre ahí apoyándonos en cada idea loca que se nos va ocurriendo y siempre ha habido ese respaldo, eso es fundamental y yo creo que ese movimiento es el compromiso. Allá hay otras experiencias como la nuestra en otros organismos que va dando resultados, es algo un poco más sectorial, no tan estructurado, pero bueno, es una forma que hemos logrado funcionar y que hemos potenciado mucho las BTJ también, movimientos de innovación. No teníamos BTJ en la empresa porque la empresa estaba muy enfocada a la NIR, que es efectivamente, y en un año empezamos ese movimiento, en junio, nos lo propusimos en junio del 2023, y ya hoy tenemos 26 brigadas, unos 200 y tantos brigadistas, hicimos incluso una conferencia propia de la empresa, donde traímos jóvenes de todo el país, se presentaron 31 trabajos, 18 de ellos fueron premiados, 5 están siendo generalizados en la empresa, es decir, 5 trabajos por el impacto que tienen hoy, se estaba haciendo en una provincia y ya hoy por decisión de la empresa se va a hacer en todo el país. Es decir, son resultados que van dando muestras y que está llamando también un poco la atención a los jóvenes. Aquí tenemos un joven que ha subido 12 veces, es la 12 vez. Daniel de la Mañana va a ser la vez 12. La 12. He subido 11 veces por Santiago, Cuba. Nunca por aquí. Hay que decirlo así, porque primera vez que estoy acá en la Comandancia de La Plata y subiendo por la parte de... Por aquí es más difícil y el trayecto es más largo. Pero da tus impresiones de Granma. Pero es muy bueno, porque es que ustedes van a hacer la primera parada ahí en la boda de Joaquín, ¿no? Sí, mañana. Acampan ahí. Y la primera vez, ¿con qué la subiste? Yo lo subí con 15 años la primera vez. ¿Con quién? Con 15 años. Lo subíamos como parte de un movimiento que hicimos en la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media en Santiago de Cuba, que lo hacíamos comúnmente alrededor de 2 veces al año. 2 veces. Fue fundamentalmente eso, porque yo lo hice en 10º grado, tenía 15 años y lo hicimos durante todo el preuniversitario. Y 2 veces al principio de la universidad. O sea, casi todos los años tú venías a Turquía. Casi todos los años. Bueno, Tuve como 4 años, alrededor de 4 años que fui todos los años. Muy bien. El turquino es una experiencia que siempre es buena, porque se junta lo que es el esfuerzo físico, que realmente es impresionante. O sea, nosotros no tenemos por lo menos lo que yo he conocido y creo que conozco un poquito el país de manera general, no tenemos otro esfuerzo físico de subir montañas que sea tan impresionante como el del turquino. Porque hay otros lugares, hay otras alturas que podemos llegar en medio de transporte y demás. El turquino es muy fuerte por el tema de la cantidad de kilómetros que hay que caminar y que los caminos, aún con el trabajo que se ha hecho, son caminos rústicos y son caminos muy empinados. Eso siempre es importante. Pero lo más importante es lo que usted decía, o sea, que cada vez que se suba al turquino, se suba con un grupo que baja diferente. Porque nos vamos haciendo amistad durante el camino. Porque aquí llegamos los de Santiago por una parte, los de Urquín por otra parte, el de Granma estaba esperando en Granma, los de Las Tunas para allá vinieron en la guagua. Pero cuando nos empezamos a reunir aquí, aunque todo el mundo empieza a tener su grupo, su provincia, definitivamente eso cambia, porque está el que va un poco más rápido, el que va un poco más lento, el que se queda por aquí, el que se queda por allá. Y de manera general todo el mundo va confluyendo en espacios diferentes. Y cuando al final yo no sé mucho de qué provincias son, yo no sé, a veces todos sabemos de qué sectores son, pero empezamos a conocer las caras, empezamos a conocer las historias que hemos vivido en estos días y eso se nos queda. Y yo creo que eso es importante porque además nos deja el sentimiento de querer regresar. Yo, con lo que usted decía, también porque este día nosotros nos gusta multiplicarlo. El año pasado nosotros hicimos un intento en Santiago, Cuba, de mezclar rutas históricas con rutas productivas y elementos recreativos. Nosotros decíamos, cuando nosotros podemos en un mismo día ir a un lugar histórico, ir a un centro productivo, dar el apoyo a la producción y terminar con una actividad recreativa que le gusta a los jóvenes, que no estamos hablando siempre de fiesta, es decir, una actividad recreativa es meterse en un río, bañarse en un río 2 horas, es una actividad recreativa. Y cuando logramos todo eso en un mismo día, ese sentimiento era diferente. Yo creo que hay muchos lugares en Granma, en Santiago, pero en toda Cuba, hay muchos lugares por los que podemos reeditar eso y siempre salir con fuerza para seguir echando para adelante, que es lo que nos hace falta. Yo creo que también uno va sintiendo aquí un compromiso con la naturaleza, de armonía con la naturaleza cuando anda por esta ruta. Y yo siempre he reflexionado mucho sobre el hecho de que el comandante en jefe, el general de ejército, siempre han sido apasionados del tema de la naturaleza y lo han tratado de llevar a las nuevas generaciones. La manera en que Fidel consiguió el campismo fue esto. Y la manera en que se consiguió el movimiento de pioneros exploradores fue esto. Fueron las vivencias de la sierra, ese contacto que tuvieron con la sierra. Yo creo que, yo diría, me atrevería a decir más, desde aquí ya se estaba defendiendo el desarrollo sostenible del país. Con estas vivencias de la sierra y la capacidad de tener la armonía del ejército rebelde viviendo una guerrilla en las condiciones, aprovechando las condiciones de la naturaleza sin dañar y con un respeto tremendo hacia la naturaleza. Y yo creo que esas son de las cosas que también nos tienen que llevar a ver cómo perfeccionamos
movimiento explorador, movimiento pioneril, como los niños de las primeras edades se nutren también de estas cosas. ¿Cómo saber que pasó de una montaña que usar un bordón como este? Porque casi que sin esto es muy difícil Desde los subir. primeros exploradores. Y eso se aprende bien y no se te olvida más nunca cuando lo vives. En una clase tal vez te dicen, hay una cosa, se llama bordón, que es un palo para subir montaña. Y entre tantas cosas se te olvidó, pero a ninguno de nosotros se nos va a olvidar que esto se llama un bordón y para qué sirve. Primero que todo quiero agradecer esta visita, mi primera visita aquí. Salgo una vez más fortalecido a hablarle en nombre de todos los jóvenes y en especial en los jóvenes campesinos que hoy tienen un papel muy fundamental con el tema de la producción de alimentos que hoy tanto necesita nuestro país y que nada, que se queden convencidos que los jóvenes vamos a seguir produciendo con toda la necesidad que tenemos del bloqueo, que no tenemos insumos, que no tenemos fertilizantes, que no tenemos semillas. Aplicado agroecología. En la finca nuestra y en nuestra cooperativa tenemos un sistema que estamos haciendo de semillas, para sacar nuestras propias semillas, para poder echar la producción hacia adelante. Y que eso es un reto muy fundamental que hoy tienen todos los campesinos, ¿no? De Cuba entera, tienen el reto de seguir produciendo. Y los jóvenes vamos a seguir cumpliendo esa tarea tan importante que hoy la revolución necesita. Yo en mi finca voy a hablar en mi finca y en la finca de todos los campesinos del municipio de Guanabacoa, en el 90% estamos aplicando agroecología porque nos hemos dado cuenta que a raíz de los insumos no vamos a tener producción. Eso es ciencia y es innovación. Eso es ciencia, es innovación. Ahí tenemos compost. Y bueno, como ya bien la secretaria me está ayudando ahí, algo que le pude mostrar a raíz de mi finca, que no es de un año, es de una vida, de una consagración hacia el trabajo, de los sacrificios que hacemos todos los jóvenes para seguir produciendo. Y cuando se hace con amor, se logran las producciones, que es lo más importante, la unidad. Y transmitirle a todos los jóvenes, después que baje de esta experiencia aquí, que una vez más tenemos que seguir apoyando y la vamos a seguir apoyando, cueste lo que cueste, la revolución y la unión de jóvenes comunistas. Y que hablo un poco así porque me trabo, discúlpenme, pero bueno, quiero ir transmitiendo las ideas. Y hoy me siento muy emocionado al ver todos los senderos que nuestro comandante transitó. Hemos estado caminando hoy por los lugares que caminaron Fidel, Raúl, Almeida, El Che, Ramiro, Celia, Vilma y Camilo. Y demuestra de eso que hoy tenemos, como aquel que dice, tenemos sendero, tenemos trillo, cuando esos líderes de nuestra revolución lo hicieron. No existía nada de esto que hoy, por donde nosotros venimos caminando, que tenemos una piedra que tropezamos, un charco de fango, miramos hacia la derecha, hacia la izquierda y lo que vemos es monte. Se pueden imaginar con un fusil, una mochila, días sin comer, atravesando estos montes. Es algo difícil y por eso cada día, hoy más, tenemos que consagrarnos cada día más a la revolución y defenderla cada día más, cueste lo que cueste. Y agradecerle también a todos, gracias a los campesinos también, como bien decían, todos no se unieron, pero la gran mayoría se unieron y hoy los campesinos tienen un protagonismo muy fuerte en esta revolución, en seguir hacia adelante y seguir acompañando esta revolución que nunca la vamos a dejar. Y que se queden bien convencidos nuestra revolución y nuestra patria, que los jóvenes campesinos junto con la Unión de Jóvenes Comunistas nunca la abandonaremos. ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! Todos los sectores son importantes, todos tenemos muchas cosas que hacer para cambiar en el menor tiempo posible la dura realidad del país. Pero yo diría que hoy hay dos sectores que tienen una enorme responsabilidad, que es la producción de alimentos, el sector de la producción de alimentos con todas las formas productivas y el sector electroenergético. Si nosotros logramos estabilizar la situación electroenergética del país, para lo cual se está haciendo una de las inversiones más importantes, que es hacer en 2 años, montar más de 2.000 megawatts en parques fotovoltaicos, lo cual nos daría más una penetración de más de un 20% de generación eléctrica por fuentes renovables de energía, que nos garantizaría una independencia bastante alta del uso del combustible fósil para
para la generación de tierra. Y si nosotros producimos los alimentos que podemos producir en el país, enseguida empieza a bajar la inflación, empiezan a bajar los precios. Pues, ¿en qué gastamos los cubanos más del 80% de nuestro salario? En alimentos. Por lo tanto, si tenemos más alimentos y bajan los precios de los alimentos, bajan los precios de las otras cosas. Y los salarios empiezan a tener más poder adquisitivo y empezamos a satisfacer mejor necesidades de la población. Dejamos de tener que dedicar tanto dinero para importar alimentos ya producidos y podríamos entonces dedicar ese dinero a importar insumos para producir esos alimentos con más rendimientos en Cuba. Y eso es lo que nos estamos proponiendo. Y fíjense, y me gustó mucho tu enfoque, que es también el enfoque de los vencedores. Ahora, para salir de esta situación hay que trabajar, hay que participar, hay que trabajar duro. Nosotros podemos producir los alimentos. Hay mucha tierra cultivable en Cuba que hoy no se cultiva, que no se trabaja. Tenemos que trabajar el tema de la ruralidad también, porque hay que lograr que haya personas que permanezcan en el campo, pero con condiciones adecuadas de vida, que se desarrolle el mundo rural también. Todo eso, pero ya hay colectivos que lo logran. Como usted ya bien dijo, que en tiempos más difíciles tenemos más producciones. La juventud hay que resaltar también, junto con el Ministerio de la Agricultura, que viene haciendo un trabajo con todas estas tierras ociosas a raíz del Ministro de la Agricultura y la dirección del país. Tierras ociosas que se le están entregando hoy a jóvenes, que eso es un proyecto que venía de tiempo, pero hoy lo vemos más avanzado. Y a jóvenes desmovilizados del servicio. Y desmovilizados del servicio. También fui beneficiario de una caballería de tierra en el Usufruto. Ya tengo mi certificado. Ahí tengo sembrado ya en explotación. Hace un año que ya la tierra está limpia. Ahí tengo sembrado 6 hectáreas de calabaza. Tengo sembrado 2 hectáreas de yuca y comida animal porque la pedí para ganadería también. Y resaltar que es como usted bien decía, que cada día estamos produciendo más y vamos a producir más. Que la revolución se vaya convencido que no lo vamos a tirar por tierra, cada día más en alto. Muchas gracias. De agradecerle que nos pueda estar acompañando aquí y sobre todo yo pensaba en estos días que también nosotros tenemos muchos retos y usted nos ha dado muchas tareas en los últimos tiempos. Usted tuvo la oportunidad de dirigir la Unión de Jóvenes Comunistas y hoy también conduce los destinos del país junto a un grupo de compañeros. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que quieren enamorar por la causa de la revolución, por la causa de la sierra que defendimos y por la historia? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿de qué se debería despojar la Unión de Jóvenes Comunistas para seguir conduciendo los retos, los sueños y las aspiraciones de los jóvenes cubanos? ¿Y a qué no debiera renunciar nunca? Esas 3 cosas. La revolución hay que sentirla. Y cuando uno siente la revolución, está convencido de que siempre va a vivir por la revolución. Y por lo tanto lo que hay es que tratar de hacer todos los días algo que beneficie a la revolución. Si todos los días hacemos algo en función de la revolución la estamos defendiendo. Y yo creo que eso es la manera en que también tenemos que integrarnos. Es como cada uno de nosotros le aporta todos los días a la revolución. Y que todo eso conectado se provoca esa participación colectiva que es la base fundamental de la unidad y del avance de la revolución. Y a la revolución no se le pide, a la revolución se le da. A la revolución se le da. Primera respuesta. La segunda pregunta es lo que no debe tener la juventud nunca, burocracia. No tengan nunca burocracia, no tengan nunca trabas. Y lo que no pueden perder, ni entusiasmo, ni compromiso, ni capacidad de escuchar. Muchas veces te dicen, hay que dialogar, hay que debatir, pero cada vez que tú le vas a la contraria, ahí se acabó el diálogo. No, si vamos a dialogar y vamos a debatir, es que todo el mundo pueda decir lo que opine, lo que quiera aportar, vamos a discutirlo. Y lo que sí después, donde está la razón de la mayoría, es a defenderla, aunque uno en un momento no lo entendió. Entonces, por lo tanto, entusiasmo, compromiso, capacidad para oír y no pierdan la creatividad.
siempre ser creativo, siempre tratar de virar la tortilla, siempre salirse de lo tradicional. Siempre, si por esto no lo puedo hacer de esta manera, o esto no me está dando resultados, ¿cómo lo hallo? De otra manera. Y optimismo. Optimismo. La razón la tiene la revolución. La razón la tiene el pueblo cubano. Nosotros no merecemos estar bloqueados. Es injusto, es criminal. Nosotros no hemos agredido nunca a los Estados Unidos. Nosotros no hemos hecho nada contra los Estados Unidos. Aquí lo único que se hizo es una revolución para emancipar a este pueblo, para darle todos sus derechos. Y por eso nos han condenado. Por eso nos han condenado. Entonces la razón está de nuestra parte y no es cediendo en principio. El bloqueo se impuso de manera unilateral. Lo pusieron los yanquis de manera unilateral. Lo tienen que quitar los yanquis. Y esa será nuestra lucha siempre hasta que lo quiten. Sin ceder en posición. No hay que dar nada a cambio. Porque por ahí a veces aparecen los... No, ¿por qué Cuba no hace esto? ¿Por qué Cuba no cede en esto? ¿Ceder en qué? ¿Ceder en qué? Si esto es una imposición unilateral. Por eso nosotros siempre decimos, si nos vamos a sentar un día en una mesa de negociaciones, como se sentó el general de ejército con Obama, es porque va a ser una conversación de iguales y sin imposiciones, y sin pedirte nada a cambio de inicio. Si no, no hay arreglo. Y eso hay que mantenerlo, porque ahí es donde está la dignidad del pueblo cubano. La defensa de la dignidad del pueblo cubano. Y al último que quiero convocar, ustedes vieron que yo compartí una idea en el discurso de la Asamblea Nacional, fue en el discurso de la Asamblea Nacional, refiriéndome a Martí, cuando Martí, ante un insulto a los cubanos, por un periódico norteamericano, y hizo ese famoso artículo que se conoce como Vindicación de Cuba. Primero, vean el artículo, estudienlo, léanlo, siéntanlo. Ubiquen a Martí en esa etapa, Martí en pleno apogeo de la guerra revolucionaria, organizando todo aquello, y dijo, esta no se puede dejar pasar. Y salió a defender a Cuba, de manera brillante. Nosotros todos los días tenemos que hacer una vindicación de Cuba. Cada uno de nosotros y todos nosotros juntos en las redes sociales hay que hacer una vindicación de Cuba. Y pasa por eso, por todos los días decir cómo somos, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que estamos dispuestos a hacer por la revolución. Y hacerlo de la manera más elevada, de la manera más culta, de la manera más sentimental, más emocional, sin vulgaridades, sin banalidades, para romper toda esa intoxicación mediática, vulgar, banal que nos tratan de imponer y que es parte de la colonización cultural, que es un elemento de colonización. Quieren colonizar nuestras mentes para dominarnos. Entonces todos los días hay que estar vindicando Cuba. ¿Y quién mejor que ustedes para estar participando en esa vindicación de Cuba cada día? Y para ser consecuente con el pensamiento martiano de que patria es humanidad, siempre que estemos reunidos, vamos a pensar en Palestina. Y vamos a apoyar a Palestina y vamos a denunciar la masacre que hay en Palestina. Eso tampoco lo podemos autocontemplar. Eso tenemos que ser siempre enérgicos, tenemos que tener una parte de nuestros sentimientos con ese pueblo que es también heroico como el pueblo cubano. ¡Se avanzo!